Psicología y Psiquiatría Aplicada, cuyo código es FG 144. El día de hoy estamos abordando la semana número 9 y el tema a compartir es delincuencia y tipos de delincuencia. En los índices de delincuencia y los tipos de esta. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Iniciamos nuestro presente tema con la definición del delito. ¿Qué es para ustedes el delito o cómo es que se conoce el delito? En la historia se ha explicado como el quebrantado de la justicia penal. El delito es la circunstancia de haber cometido o que una persona haya cometido una acción contraria a la ley. Nosotros sabemos y conocemos muy bien que en nuestro país existe, viene a regular algunos códigos, es la ley, en donde como guatemaltecos nos ofrece garantías, tenemos derechos y a la vez también demanda obligaciones. Iniciando, por ejemplo, algunos derechos a la vida, a la educación, a la concepción, derechos a una familia, etcétera. Y en algún momento durante el proceso del individuo, durante el desarrollo, también se va dando algunas obligaciones como seres humanos, como ciudadanos. Tenemos obligaciones como guatemaltecos, entre otros beneficios y todo lo que viene dentro de la Constitución. ¿Por qué hago yo mención de una Constitución? Porque nosotros sabemos y conocemos que dentro de ello o dentro de la Carta Magna se ha identificado o es parte de algunas cuestiones de algunos códigos, por ejemplo, Código Civil, Código Penal, Código Procesal, donde sabemos que hay una ley que en todo momento rige el actuar, el comportamiento de la persona en el ámbito social, dentro de una sociedad. No dañar a las personas, a los individuos, regir la conducta del ser humano. Sabemos que el proceso del ser humano inicia desde la formación, desde la parte del seno familiar, en donde es formado por los responsables, por sus padres de familia, en donde le enseñan lo bueno, lo malo. En determinado momento ocasionamos daño a una persona, la ley nos va a sancionar. Por ejemplo, relacionando este tema del día de hoy, que conlleva lo que es el delito, nosotros sabemos que existen diversidades o cuestiones de delito. Por ejemplo, si yo vengo y voy un poquito más allá en cuanto a lo que es el delito, vamos a encontrar definiciones o tipos de regulación según la actualización del 2022. Por ejemplo, yo podría compartir con ustedes algunos conceptos jurídicos, algunas definiciones, que el delito podríamos decir que es un acto o omisión del mismo. ¿Qué significa? Que en determinado momento va a ser sancionado por infringir las leyes penales. Si usted infringe la ley en Guatemala, tarde o temprano va a ser sancionado, va a ser penalizado, en donde va a existir una denuncia, en donde va a iniciar una búsqueda por su persona y en determinado momento va a ser tomado y privado de libertad, si así lo quisiéramos ver. El delito el comportamiento antijurídico que yo puedo tener al ocasionar un robo,
al ocasionar un asesinato y a eso se le viene antijurídico y culpable. En este caso, sabemos que todo lleva un proceso en donde se tiene que comprobar la inocencia o culpabilidad de mi persona ante determinado hecho. Al considerar el delito, no se considera al delincuente que lo comete, sino que se toma en cuenta el acto. O sea, el acto es lo que viene considerando y analizando esta parte del delito. Para poder cometer, por ejemplo, cuestiones, ¿qué tipo de elementos se pueden eh, identificar según varios autores? Eh, ¿Cómo pueden definir estos elementos? ¿Cómo pueden comprobar que existan tales elementos en esta conducta del delito? Por ejemplo, algunas cuestiones, y aquí va de la mano el trabajo que realizan los abogados como los profesionales de la psicología o en determinado momento la psiquiatría. Sabemos que son dos ciencias que se apoyan una de la otra. En determinado momento, el profesional del derecho, de lo que viene siendo la abogacía, va a necesitar un informe, va a necesitar que un profesional, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, pueda rendir un informe en donde diga de actualmente cómo se encuentra la persona emocionalmente, cómo está estable, con pensamientos, cuál es su pensamiento ambivalente o cómo lo encuentra. El abogado necesita saber que el individuo fue evaluado por un profesional, en donde el abogado también tiene para poder llevar a cabo este proceso de penalización, sabiendo que hay una ley que la va a regular dependiendo del delito y va a estar regulado y normalizado. Sin embargo, es muy importante poderlo saber. Sabemos que necesitamos saber y conocer qué fue lo que abrió, qué tipo de conducta, emocionalmente cómo estaba la persona, del porqué de un asesinato, si es culpable, inocente, cómo es que se puede tipificar esta parte del delito. Y para ello, específicamente lleva aspectos de lo que viene siendo conducta, eh, elementos que están relacionados con lo que tiene que ver elementos del delito. Bueno, los elementos del delito en alguna manera pueden explicarse, por ejemplo, la conducta. ¿Qué es conducta? Desde el punto de vista de la rama del derecho. Estamos en otra parte. Vamos a ir viendo una parte psicológica, psiquiátrica y otros elementos que están relacionados con la rama del derecho. Por ejemplo, la conducta se denomina el comportamiento. De manera general podríamos decir que conducta, bueno, ¿qué es conducta? Podría yo decir que es el comportamiento humano voluntario de la persona, del individuo. Bueno, pero recordemos que este tipo de comportamiento humano voluntario puede ser o puede darse de una manera positiva o puede tornar a darse negativa o negativa que pueda tener el individuo, a la vez pueda ser caracterizada por la actividad de cada uno de los sujetos, la actividad, la acción o incluso la inactividad que también pueda llegar a tener. Se considera, la conducta se considera voluntario. Voluntario porque en algún momento se realiza por libre elección del sujeto
que lleva adelante una acción u omisión para poder alcanzar determinado propósito. En la conducta existen sobre todo tres elementos. Por ejemplo, ¿qué elementos pueden existir? Podemos ver un acto positivo o negativo, que ya lo desciframos muy bien con la conducta, la acción o omisión. La conducta tiene un resultado, o sea, del por qué yo condicirme, del por qué de mis acciones, por ende van a llegar a un resultado positivo o negativo. Eh, una relación de causa y efecto, eso siempre se va a tener en todo proceso, una relación de causa y efecto entre cada, ya sea un comportamiento positivo, negativo, si en algún momento hay determinada actividad que dice tener alguna acción o en determinado momento si pudiera tener esta parte, existiera la inactividad, o sea, lo contrario, la persona no hace la acción, sino que omite poder realizarla. Y ahí vamos un poquito con lo que viene siendo esta parte del delito. En la parte del delito de acción, o sea, no solo hay delito, sino que hay acción, hay movimiento, es aquella acción que se tiene consecuencia. Sí, hay un delito, pero accionamos un tipo de consecuencias jurídico donde el sujeto se mueve para el propósito y considera que contiene tres elementos. Este tipo o este delito de acción, primero que nada, existe movimiento, resultado y la relación de la causalidad. Del por toda la recolección de la escena, entre otros. Por ejemplo, algunos elementos que me puedan servir para poderlos presentar en determinado proceso de audiencia, o sea, todo lo relacionado a un delito, por qué el movimiento, del por qué su relación o fue una causalidad. Bueno, esto es lo que viene siendo el delito de acción. También dentro de un delito se ha identificado esta parte del delito de omisión, totalmente muy diferente del delito de omisión, en donde nosotros podemos identificar esta parte ante el deber jurídico, que significa que en determinado momento se produce la inacción o la omisión del movimiento, que existiría un delito de omisión. Por ejemplo, los elementos que se encuentran, ¿qué elementos vamos a encontrar en esta parte del delito de omisión? La manifestación de la voluntad, la inactividad o conducta pasiva que pueda tener, esta parte del deber de actuar y, por qué no decir, el resultado jurídico típico que se dio como parte de este proceso. Y algo muy importante, retomando del nuestro comportamiento, nuestro buen actuar, por ejemplo, eh, si su comportamiento es sano, no agrede, no causa daño, no le quitamos la vida, todo lo contrario a una mala conducta, que era lo que les explicaba de esta parte del delito, entre otro tipo de elementos y todo lo que conlleva el actuar y la conducta. Ahora, si nos quedamos en esta parte del delito y vemos lo que es un delito doloso o un delito culposo, si así lo quisiéramos ver, vamos a encontrar eh, la diferencia entre cada uno de ellos. Por ejemplo, viendo esta parte del delito desde una parte con su característica, un grupo de personas que pertenece a
a determinada región. Entonces ahí nos damos cuenta de esta parte de la característica del delito que nos va conllevando un poquito más allá a lo que viene siendo conflictos personales, conflictos que en determinados momentos son convertidos, tornados a un delito y que también llegan a ser sancionados por la ley. Dentro de esta parte del delito también se identifica esta palabrita que está relacionada con lo que es la criminalidad. Dentro de la criminalidad, cuando existe el delito, se identifica la criminalidad, sabiendo que la criminalidad en algún momento conlleva a un miedo, un miedo o una intensidad de hacerlo, de accionar. En una parte despierta esta sensación en cuanto a la persona que lo comete, la responsabilidad de poder asumir sus acciones, su actuar, o, por qué no decir, esta parte de la falta de respeto. Bueno, entonces, retomando el delito como un delito doloso o culposo, podemos ir identificando, por ejemplo, el delito doloso en todo momento se va a identificar como aquel resultado previsto o ejecutado. El delito doloso, la acción que la persona, que el individuo tenía ante determinados hechos. Donde, por ejemplo, el secuestrador, un ejemplo, viene el secuestrador, la persona, y empieza a planificar el secuestro. ¿Quién va a ser su víctima? Empieza a hacer ese recorrido de la víctima, dónde vive, con quiénes convive, a qué hora sale, qué lugares frecuenta, para cuando pueda llegar a esta parte del secuestro. En algún momento, si tiende a pedir algún rescate, sabe que ya ha estudiado las actividades de la persona y ha estudiado las actividades y el factor económico del individuo. ¿Qué significa? Que este delito doloso me dice que va a tener un resultado. Sí, ese resultado previsto y ejecutado, esa intención, que así quisiéramos ver. El delincuente, el secuestrador, lo planificó. Planificó quién era su víctima, la investigó todo. La intención. Entonces, si yo tengo la intención de secuestrar a uno o dos niños de determinado colegio, por ejemplo, quiénes me van a ayudar, quiénes me van a apoyar, qué vehículo voy a utilizar, hacia dónde lo vamos a llevar, etcétera. Algún lugar, guarida, escondite, si eso quisiéramos verlo, entre otros. Entonces, el delito doloso en todo momento va a existir la intención de hacerlo, la intención de provocar un mal, de provocar un daño, la intención de la acción de hacerlo y sobre todo en algún momento estoy quebrantando o la ley me va a sancionar por este tipo de acciones que se están provocando, que se están realizando. Bueno, si nos vamos a lo que viene siendo este delito culposo, el delito culposo totalmente diferente a un doloso, sobre todo va a existir lo que es una acción, una omisión, alguna causa. Esta causa en determinado momento va a ocasionar un mal o incluso una imprudencia. Sí, ocasionó un mal, un daño de una manera imprudente. La persona fue negligente, o sea, su negligencia dejó que las cosas pasaran, no actuó, no tomó, por ejemplo, si tomo yo una parte de una pensión alimenticia, cuando se llegan a estos procesos de separación, de divorcio, en donde el señor juez dice, bueno, los niños, la tutela quedará a cargo de la madre o del padre, independientemente qué fue lo que le arrojó la investigación. Ok, la tutela de los niños. Fines de semana será compartida, donde un fin de semana con la mamá, o sea, ya es cuestión de padres de familia poder llegar a un consenso, poder llegar a un acuerdo en beneficio a sus hijos, sabiendo que los niños están de por medio y no son objetos para poder lograr nuestros propios objetivos.
todo lo contrario. Bueno, se fija una pensión alimenticia, un número de cuenta, donde, por ejemplo, los términos entre los adultos están mal, no quieren tener ese proceso de comunicación. Los abogados son los intermedios que están dentro de este proceso. Al llegar a una parte final, aquí está el número de cuenta, vamos a hacer esa pensión mes a mes. ¿Qué pasa cuando el padre de familia o la persona responsable que tiene a hacer este tipo de depósito no lo hace? Un mes, 2 meses, 3 meses, viene el abogado de la persona, de la contraparte, da a conocer. Se tiene, bueno, un atraso de pensión, van 5 meses, hay una ley. ¿Qué pasa cuando llega este proceso? El padre de familia, el señor juez le dice, bueno, recuerde, debe de hacer el pago de esta pensión para sus hijos, para su familia. En determinado momento no se está llevando a cabo, hay una penalización, hay una sanción que procede, o sea, la persona lo sabe. Independientemente dijo, bueno, ¿qué me va a pasar? O se le olvidó, aunque no creo que se le olvide a uno poder pasar una pensión alimenticia. Por ejemplo, decir, bueno, a mí no se me olvida tomar mis alimentos por la mañana, no creo que esto también, es un ejemplo general. Entonces a lo que vamos es esta parte del delito culposo por imprudencia, por mi negligencia. Me pueden sancionar o no existía, en ningún momento existió esa intención de querer dañar, por ejemplo, a mis hijos o a alguien más, pero por mi negligencia, por mi imprudencia, o por ejemplo, ¿qué pasa cuando se tiene algún proceso, por ejemplo, en cuestiones de niñez y adolescencia? Se tienen en proceso y el señor juez nos ha recomendado, por ejemplo, si yo fuera parte de ese proceso, se les recomienda a los padres de familia que si en algún momento hacen cambio de dirección, de mudanza, por X, Y situación, que sea reportado, que debe reportarse inmediatamente esos cambios, si la adolescente ya no está en casa, si huyó con alguna pareja o qué fue lo que pasó, hay que hacerlo. Y si lo dejamos de hacer, por ejemplo, no existe intención hacia esa persona, pero por mi prudencia y por mi negligencia se puede dar esta parte de un delito culposo. Son algunos ejemplos que yo les estoy comentando de manera general eh, para poder entender de mejor manera este tipo de delito doloso y culposo con intención o ya sea sin intención. No existía intención, pero mi negligencia lo llegó a producir. Algunos elementos del delito que nosotros podemos ver en esta parte, por ejemplo, está lo que es la conducta, la tipificación, la antijurídica, si es culpable o no, si es punible, o sea, son elementos que tornan a darse dentro de este tema. Por ejemplo, la parte de la conducta, el factor psíquico, físico, del por qué yo les comentaba anteriormente, cuando los profesionales, tanto el psicólogo como el psiquiatra o el abogado, dicen, bueno, sí, yo necesito un examen mental, un informe por el profesional que me la vida de alguien más. Entonces ahí vamos con los elementos de la conducta, psíquico, bueno, en otras palabras, estado emocional, emocionalmente. Y esto es una parte que lo hace ver a través de un examen mental, en donde el profesional dice, bueno, el individuo, la persona, eh, apariencia física, por ejemplo, se encuentra estable en tiempo, en espacio. Algunas preguntas, por ejemplo, que podría ser, ¿qué día estamos hoy? Es día, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el día de hoy es sábado. ¿Qué fecha? Tenemos, por ejemplo, voy a ver aquí mi fecha, porque no estoy de la fecha, podríamos,
Yo podría decir, estamos día sábado, con fecha 10 de septiembre, qué hora es, etcétera. Entonces son preguntas que, si yo le hago esto, son preguntas que el profesional hace al paciente para tener la idea si el paciente está estable emocionalmente, si se encuentra estable en tiempo y en espacio, conoce el día, conoce la hora, sabe quién es, conoce a su familia, conoce los integrantes de su familia, sabe y conoce su nombre. Hay varios caracteres, varios elementos que van dentro de esta parte donde dice el paciente se encuentra estable en tiempo y en espacio. Importancia del profesional de la rama del derecho de conocer emocionalmente a la persona. Entonces, ¿por qué esta parte emocional que nosotros tenemos acá, lo psíquico, la conducta, es fundamental para el penalista, para el profesional de la rama del derecho? Porque en algún momento, para poder conducir, tipificar sus hechos, su conducta, necesita argumentos, pruebas que permita fundamentar del porqué de la conducta de la persona o del porqué de la regularidad de determinado artículo, del porqué de la sanción, entre otros. Por ejemplo, culpable, bueno, conducta ya lo vimos. Típica, bueno, la típica, para no ir más allá, eso es, por ejemplo, esta parte de la tipificación en la ley, como el señor juez va a sancionar la irregularidad, la conducta del ser humano, la tipificación en ley, la ley que está en vigencia, según el artículo, según el proceso legislativo, o sea, todo normado y regulado dentro de nuestros presentes códigos. Antijurídico, bueno, antijurídico toma y hace ver esta parte, el peligro en un bien, el peligro que en determinado momento resguarda. Sabemos muy bien, si nos enfocamos procesos niñez y adolescencia, cómo la ley va a resguardar la integridad de nuestros adolescentes. Va a proteger, sabemos que hay procesos de protección, la intervención del Estado a través de algunas instituciones, Procuraduría General de la Nación, algunas instituciones que también van a brindar ese seguimiento de seguir resguardando la integridad del adolescente, entre otros. Convenios, ONGs que están alrededor de este tipo de cuestiones de tipificación o de antijurídica, de poder resguardar y proteger la ley. La ley, por ejemplo, como mujeres tenemos derechos, obligaciones. En algún momento, procesos de violencia, hay una ley que nos ampara y que sanciona la conducta irregular de la pareja, quien está causando pues ese delito o ese daño emocional, físico, etcétera. Culpable, bueno, sabemos muy bien esta parte del culpable, la plena certeza, o sea, esa certeza que el señor juez tiene de que está procesado o de que está haciendo o está dentro de un delito y por ende tiene que dar un dictamen final. Bueno, lo punible no son más que aquellas causas de la inculpabilidad, relacionadas con las causas de la inculpabilidad, entre otros. Vemos que estamos justo en el tiempo, vamos a ver. Bueno, aparte de los elementos del delito, también es importante poder retomar lo que es la delincuencia. Bueno, vamos a hacernos una pregunta acá. ¿La delincuencia se aprende? La delincuencia es una receta, es algo que adquirimos, es un bien. La delincuencia, en otras palabras, está identificada por 4 elementos: asociación, adquisición de definiciones, esta parte conlleva lo moral, reforzamiento diferencial de comportamiento nuevamente, y lo que es la imitación de modelos prodelictivos, por ejemplo. En asociación, nosotros tenemos claro que en asociación están las personas que muestran hábitos, aquí, hábitos
o actitudes delictivas que de una u otra manera pueden generar daño a la persona o al individuo. Adquisición de definición moral, por ejemplo. En estas cuestiones, moral puede ser una parte subjetiva, se retoma o se ve como una parte subjetiva, en donde lo justifica. Desde este punto lo justifica desde el punto moral. Por eso es que lo tenemos acá en paréntesis. Reforzamiento diferencial del comportamiento, ¿qué significa? Esta parte o este elemento es cuando se lleva a cabo lo que es un acto o lo vuelve a cometer, o sea, una vez capturado, o sea, fue capturado por los elementos de policía, lo llevan a tribunales, bueno, no hay pruebas que justifiquen, lo dejan en libertad, por decirlo, o paga una multa, por decirlo desde este punto de vista, y queda en libertad. Viene el joven, le gustó la adrenalina, lo emocionó, toda esa parte, y vuelve nuevamente a hacerlo. Ah, como no me encontraron pruebas y me dejaron libre, lo voy a volver. Le gustó tomar lo ajeno. Va nuevamente, comete el hecho. Entonces, a eso vamos, a esta parte del reforzamiento diferencial del comportamiento. Entonces, aquí hay un trastorno, la conducta, que vemos que algunos factores, ya los vimos, factores endógenos, exógenos, tienen mayor incidencia en este tipo en la conducta. Ya empieza el señor juez, ya, el delito, el abuso, bueno, según vemos el historial de capturas, lo hizo una vez, abusó de la hermana, abusó de un pariente, abusó de X personas, según su perfil, las edades, y empezamos a ver toda una historia clínica. Imitación de modelos prodelictivos, bueno, con esta parte de la imitación, puede ser o está identificado como una serie. Poder imitar. En la actualidad, nosotros nos damos cuenta de la tecnología, Netflix, algún otro tipo de programas o aplicaciones en donde nos permite ver series colombianas, series relacionadas al narcotráfico, series que motivan a la delincuencia, a, a pertenecer a una clica, a una mara, entre otros, tipo de red, hacer parte de este tipo de delitos. Por eso se le dice como delitos prodelictivos, donde el joven mira tan fácil obtener dinero, tan fácil poder tener una vida llena de lujos, o con que tenga la comida, lo necesario, un vestuario, y dice, bueno, es tan fácil poder hacerlo y yo lo voy a imitar. Empezamos o empiezan a ver a qué red poder pertenecer, qué es lo que se tiene que hacer para poder ser parte de este grupo. Entonces, la parte del narcotráfico, tan fácil, vender hierbita seca, polvito blanco en determinados lugares, en alguna tienda, la tienda del barrio, y hay personas que saben que ahí pueden encontrar, ahí pueden comprar a determinadas horas. Es una forma tan fácil que estar inmersa en el mundo del narcotráfico o ser un modelo de imitación de determinada serie o de determinado prodelictivo. ¿Existen rasgos individuales que disponen a cometer un delito? Bueno, podríamos decir que podría existir estos rasgos, sí. Si la pregunta o la respuesta es sí, existen rasgos individuales que disponen a cometer un delito. Sabemos que hay varios factores, ya conocimos estos factores endógenos y exógenos en el ambiente, cómo va a contribuir lamentablemente el efecto negativo que va a repercutir en la persona y en el individuo. Y son lesiones craneales, la definición que se tiene, la baja activación del sistema nervioso, esa baja inteligencia cognitiva o emocional, si quisiéramos verlo, esa alta impulsibilidad que en determinado momento también se pueda destacar, la falta de control de los impulsos,
de los individuos, es una tendencia que provoca cometer ciertos delitos. Entonces nos damos cuenta y acá nos va a quedar una tarea, por ejemplo, creo que aquí la tengo, sí, una tarea en donde vamos a ver una película que está relacionada y en esta parte, bueno, no la vamos a proyectar, es la pregunta es la siguiente: ¿pueden ser delincuentes desde la infancia? Sí, no y por qué. Bueno, para ello yo los motivo a que veamos durante la semana, en estos días, yo los motivo a que veamos esta película. Esta película trata del trastorno negativista desafiante. Luego vamos a hacer pues un ejercicio. Bueno, ahí sí que a través del correo electrónico ustedes pueden responder, ustedes pueden dar a conocer sus inquietudes, sus aportaciones respecto a este trastorno negativista desafiante. Esta es una película, por ejemplo, El Ángel Malvado, así se llama, El Ángel Malvado, por Macaulay Culkin. Todos sabemos y conocemos a este actor. Lo que viene a hacer son actos delictivos. No les voy a contar porque la idea es que la veamos, que ustedes puedan ver, analizar y comentar esas dudas, esas inquietudes, esos aportes a nuestro correo el siguiente fin y hacer una clase totalmente diferente. Tengo para ustedes programado lo que es un material. Ya con esto pues veo que vamos muy bien en nuestra recta final. Tipos de delitos, los tipos de delitos se han identificado y se han catalogado. Nos va a ayudar bastante, por ejemplo, este material que yo les voy a presentar acá. Aquí está. Me comentan si se proyecta y si se escucha el audio, por favor, ya que donde yo estoy sí están haciendo algunos ruidos, algunos arreglos, y por eso es que tengo estos auriculares, pero si en determinado momento no se escucha el audio del video, pues tendré que desconectar y dejarle otro tipo de audio. Espero que todos estén muy bien. Hoy quisiera dedicarme a algo que considero que es de fundamental importancia en el derecho penal. Es la teoría del delito. ¿Para qué nos sirve? Para identificar los elementos que vemos tiene características de delito a lo que en verdad es. Esto va a ser entendido de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque un delito en términos generales es una conducta que consta en la ley penal, que se entiende que es contraria a derecho, pero adicionalmente puede ser reprochada a la persona. De 4 patas. Y las 4 patitas tienen que verificarse para decir que lo que se está constatando efectivamente puede ser llamado un delito. Estas 4 patitas tienen varios nombres, tienen varios elementos, los vamos a ir analizando poco a poco, pero por el momento usted sepa, cuando estén ante una conducta que la puedo llamar como delito, primerito, conducta, primera patita. Segunda pata se llama tipicidad, está tipificada en la ley. Tercera patita es antijurídica, es decir, es contraria al derecho. Y la cuarta y última patita se llama culpabilidad, es decir, la posibilidad de reprocharle la conducta a alguien. Conducta típica, antijurídica y culpable. Si usted tiene estos 4 elementos reunidos, ahí sí puede hablar que es un delito y que merece pasar al nivel de la punibilidad, que sea punible.
que tiene una correspondencia con una pena. No en vano, hay tratadistas que hablan que la teoría del delito es conducta típica antijurídica, culpable y punible. Pero por términos metodológicos, pienso que por el momento en estas charlas que tenemos, intento hacerla semanal, delito es una conducta típica antijurídica y culpable. La primera patita, la de la conducta, tiene que ser abordada desde una forma de ver la realidad, de acciones, pero también de omisiones. También se puede delinquir cuando yo dejo de hacer lo que tengo el deber jurídico de actuar. Como por ejemplo, un policía tiene el deber jurídico de velar por el orden interno. Si es que tiene conocimiento de un delito, la acción es mucho más sencillo. Si yo mato a alguien y disparo, es una conducta activa. Se puede plenamente verificar en un hacer, no en el dejar de hacer. En la mayoría de códigos penales, me atrevería a decir el 99.9%, tanto la acción como la omisión tienen la misma pena. O sea, es tan delincuente el que hace como el que deja de hacer lo que la norma está diciendo, lo que se espera de él. Este primer elemento de la conducta, sea activa u omisiva, se va a eliminar porque cada una de estas 4 patitas, así como sabemos cuándo se conforman, también tienen maneras de ser eliminadas. Y ahí algo que parecería delito dejaría de serlo porque perdemos la patita. ¿Cuándo elimino la primera, la conducta? Cuando, por ejemplo, hay una persona que, si bien hay una acción, fue por un movimiento reflejo, fue por algún nivel de inconsciencia, que el eje central del derecho penal y acciones u omisiones que se entiende tienen que ser sancionadas, tienen 2 elementos, un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Cognitivo se relaciona con el conocimiento, es decir, yo conozco que esa conducta está mal, consta en la ley como delito, y a pesar de que sé que está mal, yo la hago o dejo de hacer. Ahí viene el volitivo, de la voluntad. Es evidente, si yo estoy sometida a una fuerza irresistible, a un movimiento reflejo que no puedo controlar, o tengo un nivel de inconsciencia, salvo si es que es por una intoxicación, sea con alcohol o con sustancias prohibidas, porque ahí tendremos otras reglas. Son niveles de inconsciencia distintos a estos que les he dicho, por sustancias que la persona ingiere. Eso lo vamos a ver más adelante en la culpabilidad. Obvio, si yo vuelvo a retomar la idea, me someto a una fuerza que no puedo resistir, viene esa fuerza externa a la persona, no tiene voluntad. Entonces esta primera patita se eliminaría. Igualmente el movimiento reflejo no lo controlo y por un movimiento, un tic que tengo, llegué a lesionar a alguien. Se entiende que esa persona no tiene como tal que ser sometida al ámbito penal. Porque yo creo que hasta el momento he intentado hacerles conocer que el derecho penal es la rama más dura, porque al fin de cuentas de ahí podremos privar de la libertad a alguien. Para ya concretar y terminar esta corta charla del día de hoy, un delito, para que se forme como tal, tiene necesariamente que cumplir los 4 elementos. Ser una conducta, estar tipificada, es decir, constar en la ley, ser antijurídica, contraria a derecho y ser culpable. Y la primera patita, la de la conducta, que se tiene que verificar que sea una acción u omisión, pero que reúnan los elementos de saber que es delito y adicionalmente sé que es delito y tengo la voluntad de perpetrarlo. Eso en términos muy generales. Esto me permite desde ya indicarles que la siguiente charla se irá
a concluir ciertas ideas de formas de omisión, pero ante todo centrarnos en la segunda patita, que es la tipicidad. Es lo que consta redactado en el Código Penal. Porque en la redacción hay varios elementos que se tendrán que verificar, porque si no se verifican. Bueno, hemos llegado a nuestro tiempo. Ahí está. Hemos llegado al tiempo de nuestra clase, de nuestra sesión. Voy a tener a bien poderles dar lectura a las preguntas. Bueno, acá les voy a dejar el link del presente material. Si ustedes gustan una imagen, un screenshot, aquí pueden copiar para poder retomar la alimentación del día de hoy. Preguntas de el tipo de delito donde se vulnera más de un bien jurídico tutelado. Número 2, ¿cuál es el tipo de delito en el que el resultado ha sido previsto? Número 3, ¿qué tipo de delito se comete al atropellar en carretera a una persona sin tener la intención que este hecho sucediera? Número 4, ¿cuál es el elemento del delito en el que se tiene la certeza de no existir causa de culpabilidad? Y por último, 5, ¿cómo llamamos al tipo de delito en el que concurren todos los elementos de su tipificación? Estas son nuestras preguntas de estudio. Les deseo un feliz fin de semana, una feliz jornada, un feliz sábado. Todas las bendiciones. Si Dios nos permite, estaremos en nuestra próxima sesión. Dudas, inquietudes, a nuestro correo electrónico, por favor. Gracias al compañerito por indicarme que todo se escuchaba. Gracias. Ahí estamos al pendiente del correo. No dejen de ver su película, por favor, ya que será de un punto de relevancia para nuestra siguiente clase. Aquí está el trastorno autista desafiante y es todo por hoy. Bendiciones, hasta pronto.